Bueno, iglesia, vamos al tema número 8 de la serie sobre Primera de Corintios que hemos estado enseñando. Y el tema de hoy, hermanos, que va un poco ligado con el de la semana pasada, el tema de hoy es madurez espiritual. La semana pasada vimos inmadurez espiritual, hoy vamos a ver madurez espiritual. Hermanos, para nosotros creo que es normal entender que todo niño, con el pasar del tiempo, un niño debe aprender, de madurar y aprender a gatear primero, luego aprende a caminar, luego empieza a aprender a hablar, empieza a aprender a comer, a ir al baño, luego ir a la escuela, luego ir al colegio, etcétera. O sea, el niño debe de madurar, el niño debe de crecer, ya que es lo normal que un niño madure, en donde él pasa a ser de niño, pasa a preadolescente, luego adolescente, hasta llegar a ser adulto. O sea, esa sería la formación normal de un niño o de un ser humano. Ahora, hermanos, recordemos cómo Pablo le da a los corintios el calificativo de niños carnales e inmaduros por los celos, las divisiones, los pleitos que habían entre ellos al afirmar ser seguidores de hombres dentro de la iglesia. Y de ahí fue lo que vimos la semana pasada, donde el tema era inmadurez espiritual. Pero hoy, hermanos, quiero seguir con esa parte que Pablo viene hablando, y ahora Pablo los lleva, en este caso, a que ellos deben de madurar espiritualmente. Y Pablo para eso ahora usa una metáfora, que es lo que vamos a ver hoy. Pablo usa una metáfora para hablar de la madurez espiritual utilizando la figura de una construcción. Eso es lo que Pablo usa ahora para hablar de la madurez o el crecimiento espiritual. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer del verso 10 hasta el verso 23. Del verso 10 al verso 23 del capítulo 3 de 1 Corintios dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando, que lo he titulado Madurez Espiritual. Y el primer punto que quiero enseñar es el fundamento para una buena construcción. Recuerden que Pablo da una metáfora en relación a lo que es la construcción de un edificio. Entonces, el primer punto es el fundamento para una buena construcción, y eso lo vemos del verso 10 al verso 11. Dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo.
Hermanos, aquí Pablo se compara a él mismo con un perito arquitecto. O sea, un perito arquitecto es un experto en construcción. Es alguien que se encarga de diseñar o de hacer una obra para un edificio. Eso es un perito arquitecto. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, Pablo les dice a los corintios que él, como perito arquitecto, él puso el fundamento para la construcción. Dice Pablo, yo puse el fundamento para la construcción. ¿A qué se refiere Pablo con el fundamento de la construcción? Bueno, vamos a ver qué dice 2 de Corintios 1:17 y 2:2, porque yo creo que ahí podemos entender cuál es el fundamento del cual Pablo está hablando para la construcción. Dice 2 de Corintios 1:17, no, pero yo creo que es primera, más bien. Es 1:17, perdón, Primera de Corintios 1:17, no es segunda. Dice Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo está hablando acá de que a él el Señor lo envió a predicar el Evangelio para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces cuando Pablo habla de que él puso el fundamento para la construcción, hermanos, el fundamento es ¿qué? Es la predicación del Evangelio, es Cristo mismo en la cruz. Vea lo que dice también en el capítulo 2, versículo 2, dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo dice, en la construcción yo puse el fundamento, y el fundamento es la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Ese es el fundamento, el cual Pablo puso, y él dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo es bien claro que nadie, hermanos, puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio se basa en ¿qué? La predicación del Evangelio se basa en proclamar, anunciar a Cristo. En eso se basa el proclamar el Evangelio, en Cristo. O sea, el único fundamento que puede haber, hermanos, es Cristo mismo, como lo dice Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Dice la palabra: y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, la Biblia es bien clara en cuanto al fundamento de la palabra de Dios, y el fundamento en la predicación es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo en Él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única forma en que el hombre puede salvarse es a través del Señor Jesucristo. No es a través de una religión, no es a través de obras, es a través de Cristo. Ahora, toda persona que conoce algo de construcción sabe que para que una construcción sea firme, hermanos, esto va a depender del fundamento. ¿Qué significa el fundamento? La base en la cual se va a levantar ese edificio. Hermanos, si un edificio no tiene una buena base, muy probablemente el edificio se cae. Y Pablo está hablando de una base. Ahora, ¿cuál es la base? Es Cristo. En la predicación del Evangelio, la base, el fundamento es Cristo. Ahora, luego de tener la base firme, que sería Cristo, lo que Pablo está enseñando, hermanos, para poder iniciar una construcción, en este caso, ahora Pablo le dice a los corintios, pero que cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo sobreedifica? O sea, ¿cómo va a levantar esa construcción? Pablo dice, yo les puse el fundamento. Yo les prediqué a Cristo, les mostré a Cristo. Ahora, después de que Cristo ha sido presentado y anunciado, ahora ustedes tienen que ver cómo
sobreedifican. O sea, cómo levantan su vida, en este caso, después de que está el fundamento, el cual es Cristo. Hermanos, yo puse acá como un tipo de aplicación, y es que la madurez espiritual es un asunto personal. Hermanos, después de que a usted se le ha predicado a Cristo, que a usted se le da el fundamento que es Cristo, ahora de ahí en adelante usted tiene que empezar a caminar en Cristo. Tiene que madurar en Cristo. Ahora, entonces dice Pablo, mire cada uno cómo sobreedifica, o sea, cómo construye de ahí para arriba. Cada uno. Porque, hermanos, la vida espiritual es un asunto personal. La madurez es un asunto personal. De ahí usted va a encontrarse que hay personas que crecen más rápidamente espiritualmente que otras. Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora eso me lleva al segundo punto, y es qué material se usa para la construcción, y eso lo vemos del verso 12 al verso 15. Dice así en el verso 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Hermanos, para toda construcción se requieren materiales de construcción. Para toda construcción. Y dependiendo del tipo de construcción, así serán los materiales que se van a utilizar. Por ejemplo, block, si es baldosa, si es en perlin, si es en madera, etcétera. De lo que usted vaya a usar para una construcción. Ahora, por lo cual Pablo lo compara, en este caso, los materiales que Pablo compara son oro, plata, piedras preciosas, que serían mármol o granito de aquel tiempo, que eran las piedras preciosas. Él habla de madera, heno o hojarasca. Pablo aquí habla de dos tipos de materiales. Cuando digo dos tipos de materiales, o sea, dos materiales diferentes, en el sentido de que unos de estos materiales son de gran valor y resistencia, como lo son el oro, la plata o las piedras preciosas. Pero los otros materiales en los cuales Pablo habla son de menor valor o calidad o resistencia, como lo es la madera, el heno o la hojarasca. Pablo le dice a los corintios que se llegará el día en el cual Dios probará el material usado en la construcción de cada uno al sobreedificar. Después de tener el fundamento que está puesto, que es Cristo. En el verso 13, Pablo dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué se refiere con el día la declarará? Hermanos, la mayoría cree que se refiere al día de Cristo. Cuando habla de que el día la declarará, es al día de Cristo, el día en que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará, hermanos. Y yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la historia o la fábula, no sé cómo decirle, de los 3 cerditos. ¿Alguna vez vieron eso, verdad? ¿Se acuerdan cómo ellos construyeron cada uno una casita? Uno la construyó de paja, otro la construyó ¿de qué? De madera, ¿verdad? Y el otro de block. Y se acuerdan cómo venía el lobo, y el lobo soplaba, y las primeras 2 casitas se cayeron. Solamente el último que edificó la casa y era bien fuerte, el lobo no pudo destruirla. Pablo, de alguna manera, hermanos, aquí nos está dando un tipo de comparación en esto. Pablo habla de que el fundamento es Cristo,
Pero cada uno de nosotros debe edificar, debe madurar espiritualmente. Ahora, dependiendo cómo yo sobreedifico, cómo yo construyo esa casa espiritual, cómo yo empiezo a vivir mi vida cristiana, hermanos, eso va a depender para el día final de Cristo, si eso se va a destruir o no se va a destruir. ¿Me están entendiendo? Ahora, vea lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5:10. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario, oiga iglesia, es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, oigan esto, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, entonces quiere decir que Dios va a soplar, haciendo una metáfora, en nuestra vida y vamos a ver qué queda. A ver si usted edificó sobre oro, plata, piedras preciosas, que es algo sólido, algo de valor, o sobre heno, o hojarasca, o madera, que es algo que se quema, que es algo que se destruye. Hermanos, en otras palabras, yo no sé si usted alguna vez había pensado, ¿cuánto valor tiene para el Señor ahora mi vida espiritual, ahora empezar a caminar en Cristo? ¿Cuánto valor tiene, hermanos, el empezar ahora a caminar en Cristo? Porque a veces la gente solamente se queda, yo soy salvo. Y sí, gloria a Dios porque es salvo. Pero hermanos, después de que usted, el Señor le ha salvado, que se le ha dado el fundamento para creer en Cristo, ahora usted tiene que sobreedificar sobre ese fundamento, sobre esa base que es Cristo. O sea, ahora tiene que empezar a vivir como creyente. Ahora tiene que madurar. Ahora tiene que ser, hermano, esa casa espiritual tiene que ser una casa que usted construya, que sea fuerte. Porque el fuego la va a probar. Eso enseña la palabra. En este caso, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, si vamos a dar cuenta de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Ahora, hermanos, en cuanto a los materiales que habla acá Pablo, se sobreentiende que tiene que ver, en este caso a los corintios, tiene que ver con el comportamiento de los creyentes en Corinto. Ya que recordemos que entre ellos habían, ¿qué? Divisiones, entre ellos habían pleitos, entre ellos habían celos, y entre ellos también, que vamos a tocarlo en esta serie, habían asuntos sexuales. Y Pablo ahora les está diciendo, yo les he puesto el fundamento, pero ustedes tienen que ver cómo sobreedifican sobre ese fundamento. Porque llegará el día en que Dios probará en cuanto ustedes construyeron o cómo construyeron después de que se les puso el fundamento, el cual es Cristo. Hermanos, Pablo les dice que por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea cual sea. Por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea cual sea. Ahora, es importante, hermanos, entender, óigame en esto, que aquí el fuego, en su contexto, no es fuego de condenación. Hermanos, aquí el contexto de Pablo no es fuego de condenación, sino que es para probar el material utilizado luego de tener el fundamento bien claro, el cual es Cristo. Ya que, hermanos, recordemos, la salvación no es por obras. La salvación no es por obras. Vea cómo lo enseña Efesios 2 del 8 al 10. Efesios capítulo 2,
Del 8 al 10, hermanos, Pablo, que habla acá también, nos hace ver claramente que la salvación no es por obras. Entonces, aquí el contexto no es para salvación. Dice Efesios 2, 8 al 10, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué dice Pablo que somos salvos? Por gracia. ¿Recuerdan qué era gracia? Es el favor inmerecido, es recibir algo que no merezco, eso es gracia. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe y diga, ay, qué carga que soy yo. Vea, yo hice todo esto después de que le entregué mi vida a Cristo o antes de entregarle mi vida a Cristo y soy salvo por esto. No, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios nos diseñó para hacer lo bueno. Para hacer lo bueno, entonces, el que usted haga algo bueno, no tiene ningún mérito delante de Dios, porque Dios lo diseñó para hacer lo bueno. Y debe hacer lo bueno, lo que agrada a Dios. Por eso, hermano, lo que Pablo está hablando acá es de sobreedificar en relación ahora a mi vida como cristiano, como creyente, de acuerdo a la palabra de Dios, a no ser un niño espiritual, que fue lo que vimos la semana pasada, porque Él les dice, ustedes son carnales, ustedes son niños espirituales, porque entre ustedes hay pleitos, celos y contiendas. O sea, tiene que ver con la madurez espiritual de un cristiano. Como yo les dije a ustedes la semana pasada, ¿cuánta gente hoy se lastima porque alguien no lo saludó? ¿Qué representa eso? Inmadurez espiritual. Ahora, el problema es que tiene un fundamento y el fundamento es Cristo. Ahora, la Biblia dice que Cristo, a pesar de que Él fue vituperado, de que Él fue escupido, de que Él fue ridiculizado, de que Él lo clavaron en una cruz, hermanos, Él fue a morir por usted y por mí. O sea, que alguien que tenga el fundamento de Cristo y se aparte del Señor porque alguien no lo saludó, hermano, no sé, pero ¿será porque no ha entendido todavía el Evangelio? Ahora, por eso dice Pablo ahora, verso 14, de Primera de Corintios, que es lo que estamos estudiando, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, dejando los pelos en el alambre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esto es importante? Porque Pablo no está hablando que si alguno no edifica correctamente va a perder la salvación. Eso no es lo que Pablo está hablando. Lo que Pablo está hablando es que cada uno debe sobreedificar ahora en su vida espiritual, pero si tiene el fundamento bien claro, él es salvo por la fe en Cristo. Pero la obra de cada uno, Dios la probará. O sea, mi vida espiritual como cristiano, como creyente, Dios la va a probar. Pablo les dice a los corintios que si la obra de alguno de ellos permaneciere, recibirán recompensa. Hermanos, la Biblia nos habla de una recompensa para el creyente, para el cristiano. Vamos a verlo, vamos a ver cómo Pablo habla de este tipo de recompensa, de la obra que él estaba haciendo. Vamos a ver 1 Corintios 3:8. 1 Corintios 3:8. Dice en el 3:8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aquí refiriéndose a Pablo y Apolo, ¿se acuerdan? Aunque cada uno, ¿qué? Recibirá su recompensa conforme a su labor.
Entonces Pablo dice, bueno, ni Apolos ni yo somos nada en el cual ustedes tengan que poner su mirada en nosotros, pero nosotros estamos haciendo una obra. Estamos edificando o reedificando de acuerdo al fundamento, y Dios nos dará un día la recompensa por lo que hemos hecho, por predicar el evangelio, por hablarles de Cristo a ustedes. Otro ejemplo está en 1 Corintios 9:17 también. 1 Corintios capítulo 9, verso 17 dice así: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, eso está hablando Pablo de la predicación, dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, oigan, si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Hermanos, voy a poner acá, en eso que Pablo está diciendo, para que ustedes me comprendan lo que Pablo está enseñando en relación de cada uno cómo sobreedifica de acuerdo a plata, oro, piedras preciosas o madera, heno o hojarasca. Pablo dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. O sea, si hacemos la obra del Señor o servimos al Señor o caminamos como creyentes de buena voluntad, ¿en dónde está edificando Pablo? ¿O reedificando? ¿Sería sobre qué? Sobre algo sólido. Oro, plata o piedras preciosas. Ahora dice, pero si lo hago de mala gana, la comisión me ha sido encomendada. Ahora, de mala gana es como, ya, tengo que leer la Biblia porque tengo que leerla. Tengo que amar a mi vecino porque tengo que amarlo, pero yo quiero que le pase un tren por encima. Tengo que ir a la iglesia porque ya, y tengo que ir a la iglesia. No sé si me están comprendiendo. La obra de cada uno será probada. Mira, se equivocó de vuelto, pero ya, y tengo que devolvérselo porque ya, y ni modo, es lo que la Biblia enseña, pero yo quiero dejármelo. ¿Me están comprendiendo? La obra de cada uno será probada. ¿Cómo vivió su vida espiritual? ¿Maduró espiritualmente? ¿O lo hizo de mala gana porque hay que hacerlo? Hermano, usted no sabe cuántas personas a veces hacen las cosas porque hay que hacerlo. Inclusive a veces tenemos la religiosidad de la iglesia de voy a ir a la iglesia porque hay que hacerlo. Edificando a veces sobre madera, heno o hojarasca. De mala voluntad y no de buena voluntad. ¿Entendemos eso? Ahora eso me lleva al tercer punto. Hermanos, el edificio lo construimos juntos como creyentes. Después de Pablo hablar todo esto que él les estaba hablando para que ellos entendieran el fundamento y cómo ellos deberían de sobreedificar, cada uno como cristiano. Hermanos, ahora Pablo hace como un cambio con una pregunta en donde él pasa de lo personal a lo grupal para la congregación, el edificio, con respecto a los problemas que habían dentro de la iglesia. Pablo empieza hablándole de que él les puso el fundamento, el cual es Cristo. No hay otro fundamento, es Cristo. Pero ahora Pablo les dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y él dice, ok, si alguno edificare sobre, viene oro, plata, piedras preciosas o madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno, Dios la probará de cada uno. Ahora Pablo hace un cambio y lo lleva de lo personal a lo comunitario como iglesia. Porque el problema era lo que había dentro de la iglesia. Hermanos, porque cuando hablamos de madurez espiritual, la madurez espiritual no debe ser solamente para un miembro, también al final la iglesia debe madurar espiritualmente, como iglesia. ¿Me comprenden eso? Por eso Pablo usa ahora, vamos a ir a ver el verso 16, porque lo que vamos a ver es del 16 al 23.
Pero en el verso 16 Pablo dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Es una pregunta. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, la mayoría de la iglesia, o la mayoría, va a cambiar, la mayoría de personas creen que el templo es esto, la estructura. Hermanos, esto no es el templo. El templo lo formamos cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos. El problema es que nosotros todavía tenemos un concepto de Antiguo Testamento donde se construyó un templo donde la presencia de Dios descendía en ese templo, que inclusive solamente descendió una vez en ese templo, que fue el templo que construyó Salomón. Hermanos, el templo no es esto. Ahora, de ahí, hermanos, que la mayoría de personas, aún cristianos evangélicos, todavía tienen la creencia de que Dios solamente está aquí en 4 paredes. Hay gente que guarda respeto en lo que ellos denominan el templo. Hay que guardar respeto. Estamos en una iglesia. No sé si han oído eso. Hay que guardar respeto. Pero después de que sale de la puerta para afuera, hasta ahí llegó el respeto. ¡Viva la vida loca!, dijo Ricky Martin. Viva como le dé la gana, o sea, guarde respeto aquí adentro, pero no allá afuera. Pablo les dice ahora, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Y le está hablando a las personas, a los hermanos en Cristo. Nosotros somos ese templo. Y dice al final, en ese verso 16, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cual sois vosotros. Nosotros somos ese templo. Pablo exhorta, hermanos, a los corintios a que entiendan que son un edificio, un templo santo como iglesia. Eso lo enseña Pedro también en Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice así. 2:5. Vosotros también como piedras vivas, oigan, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pablo dice que nosotros, cada uno de nosotros somos ¿qué? Piedras vivas. Hermanos, en el Antiguo Testamento, para poder construir algo, ellos usaban piedras para construir. Es más, ustedes se acuerdan, hermanos, cuando Jesús le da una profecía a los discípulos y Él les dice, en relación al templo, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Porque el templo era construido con piedras. Ahora Pedro dice que nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos verdaderos, formamos o somos una piedra y juntos formamos ¿qué? El templo santo del Señor. Cada uno de nosotros. Hermano, ¿me está entendiendo esto? Cada uno de nosotros somos los que formamos el templo santo del Señor. O sea, que hermanos, cuando nosotros nos vamos de acá, el templo se va, la iglesia se va. Cuando nosotros venimos a reunirnos juntos, hermanos, cada uno somos una piedra que forma ese templo santo del Señor para rendir culto, para rendir adoración a nuestro Dios. Eso es lo que Pablo está enseñando acá. Ahora, por otro lado,
Hermanos, Pablo les dice que el templo, que es la iglesia, no debe ser destruido. Oigan esto. El templo, que es la iglesia, no debe ser destruido. No debe ser destruido, ya que de lo contrario, Dios tomará cartas en el asunto. Hermano, hay personas que van o son en la iglesia. Hermano, voy a hablar esto de todo mi corazón y con amor de verdad. Hay personas que llegan a las iglesias y son dañinas. Lo que hacen es dividir las iglesias, traer daño. Pablo dice acá que si alguien daña al templo, Dios tomará cartas en el asunto. Hermanos, debemos de amar y cuidar la iglesia. Cuando estaba estudiando esto, hermanos, la palabra me llevó a este pasaje de Mateo capítulo 18 del 6 al 7. Hermano, yo creo que muy pocas veces la iglesia se preocupa por estas cosas, o los creyentes se preocupan por estas cosas. Hermanos, si nosotros nos preocupamos realmente por qué le hablamos o cómo hablamos de la iglesia y qué hablamos o qué decimos en relación para otro creyente, hermanos, la iglesia sería otra cosa. ¿Por qué les digo eso? Hay personas que van a visitar a alguien y, hermano, lo que hace es murmurar, es hablar mal del pastor, hablar mal del hermano, del fulano. Vio a fulano, vio a mengano, vio qué está haciendo, vio esto, vio lo otro. Y el problema, hermanos, es que hay personas débiles en la fe. Y a veces antes de edificar, antes de bendecir la iglesia, lo que hacen es destruir la iglesia, el templo santo del Señor. Vea lo que dice la palabra en Mateo 18, del 6 al 7. Y antes de eso hay una discusión entre los discípulos de Cristo de cuál de ellos sería el mayor de todos. Y Jesús pone a un niño en medio. Y él dice, el que quiera ser el mayor de todos debe hacerse como un niño. Pero luego él enseña esto y él dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero, dice el Señor, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Cuántos dicen conmigo, ay, ay, ay? Hermanos, Pablo le está hablando a los corintios, donde entre ellos habían divisiones, habían pleitos. Habían problemas serios entre ellos, inclusive vamos a verlo más adelante, al punto que iban a pelear ante las autoridades civiles. Y aquí Pablo les está hablando y dice en el verso 16 otra vez, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, y a veces hay personas que no se miden para andar murmurando, para traer división, para traer daño a la iglesia. Esto es serio, muy serio. Si alguien es cristiano de verdad, hermano, aquí Pablo habla de que Dios va a tratar con él. Ahora recuerde que la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si alguien empieza a encargarse de traer daño, Dios va a tratar con él, va a disciplinarle. Porque está dañando y destruyendo el templo de Dios, la iglesia.
Y eso es parte de la madurez espiritual. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque en nuestra madurez, hermano, un creyente debe tener la madurez, si tiene un problema con alguien, de ir a hablarlo para resolver el problema como cristiano. Eso lo enseña en la carta de 1 Corintios, lo vamos a ver más adelante. Pablo habla de esto. Ahora, hermanos, a la iglesia ser un templo santo, Pablo les recuerda que este templo, que es la iglesia, hermanos, no se construye, óigame en esto, por medio de sabiduría humana, al decirles, porque inmediatamente Pablo les dice, versos del 18 al 20, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en este mundo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la sabiduría, en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Hermanos, generalmente cuando hay divisiones, cuando hay pleitos, cuando hay problemas, es porque alguien se cree más que otro. Y Pablo le dice, oiga, si ustedes se queden sabios, háganse ignorantes mejor. En otras palabras, sean humildes. Sean humildes. Hermanos, porque la iglesia no se construye por sabiduría humana. Ese es el punto que yo establecí acá de esto. Oigan, la iglesia nunca será edificada por medio de hombres con sabiduría humana, sin el fundamento que es Cristo, por medio del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Hermanos, la iglesia nunca va a ser edificada por medio de hombres con sabiduría humana, como diciendo, es que yo soy muy espiritual, yo sí puedo hacer las cosas, otro no. Pablo, ¿no entienden que son un templo en el Señor? ¿No entienden esto? Por eso Pablo más adelante en la carta también habla de los dones. Y él empieza a hablar de cada uno tiene un don, pero lo muestra como un cuerpo. ¿Por qué? Porque todos servimos a un mismo Dios. No importa en el área que sea, pero servimos a un mismo Dios en lo que hacemos. Ve lo que dice la palabra en Romanos 1:16. Es bien conocida esa palabra de Romanos 1:16, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios, no él, no el hombre. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es el Evangelio. Ellos tenían pleitos. Entre ellos habían divisiones. Uno se creía más que otros, tal vez. Por decir uno, yo sigo a Pablo, no, yo sigo a Apolos. Pero él les dice, oiga, si usted se cree sabio, hágase ignorante mejor. ¿No entiende que en la sabiduría del mundo el hombre no va a conocer a Dios? No es por medio de la sabiduría humana, hermanos, que la iglesia va a ser edificada, va a ser levantada. Como lo dije terminando en una de las enseñanzas de la serie, hermanos, a través de los años, ¿cuántos hombres han pasado? Y hombres de renombre que han servido al Señor, que eran hombres que se admiraban por la forma que predicaban, que enseñaban la palabra de Dios, hermanos, pero todos ellos han muerto. Todos ellos han muerto. Pero el Evangelio sigue predicándose.
El Evangelio sigue teniendo poder de Dios para salvación. El Evangelio no es por la sabiduría de un hombre. No sé si me están entendiendo. No es por la sabiduría de un hombre. Por eso Pablo les habla de esta forma. Ustedes juntos son un templo en el Señor. Y ese templo es santo. Verso 21 de 1 de Corintios 21 y 22, Pablo le dice, así que, ese así que es de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque ellos se creían algunos sabiondos, más inteligentes, más sabios, y él les dice, no, háganse ignorantes. Así que ninguno se gloríe ¿en quién? En los hombres. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Qué significa que todo es vuestro? Hermanos, Dios todo lo dio para la iglesia. Todo es vuestro. O sea, lo que él está diciendo a un Pablo, Apolos, Cefas, todo el Señor lo dio para la iglesia. O sea, Dios les dio a ustedes esto para la iglesia, para ustedes mismos. No para que se dividan entre ustedes. Voy a ponerles un ejemplo. Yo no sé, yo me he deleitado escuchando a veces en foros que le hacen preguntas a varios hombres que son de Dios, entre ellos Sugel Michelén y Miguel Núñez, y hay otros ahí. Pero ellos tienen como mucho renombre, ellos tienen pensamientos diferentes en algunas áreas. Hermanos, pero ellos, es un deleite escucharlos, enseñar la palabra. Ahora, eso es vuestro, eso Dios lo dio para la iglesia. Aprovéchelo. Tome lo que Dios les ha dado. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Ahora, eso no es para gloriarse en ellos, porque son hombres. Y van a morir también. Recuerden, el fundamento es Cristo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea Pablo lo lleva más allá, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pablo termina diciéndole a los corintios, de ninguna manera ellos deben de gloriarse en los hombres, aun cuando tengan nombre, ya que todo es para ellos, y que al final, hermanos, todo le pertenece a Dios, quien es el que realmente da el crecimiento. ¿Qué es lo que el mismo Pablo dijo en 1 Corintios 3, del 5 al 9? Vea cómo lo dice Pablo. 3 del 5 al 9. Dice Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Verso 7, porque es hasta el 9. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ahora Pablo le dice, y vosotros, la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ustedes son el edificio de Dios, son la labranza. Dios es el que trabaja en ustedes. Nosotros solamente somos colaboradores. Solamente eso somos. Nada más que eso. Hermano, yo quiero, para terminar esta enseñanza en relación a esta madurez espiritual, hablándoles de algunos puntos que creo que son importantes. Número 1, primer punto. El cristiano debe tener bien claro que el fundamento, hermanos, de la iglesia es Cristo,
Por lo cual, óigame, si no están predicando de Cristo, ora y busca una iglesia en donde la predicación sea cristocéntrica y no antropocéntrica. ¿Qué significa eso de cristocéntrica y antropocéntrica? Hermanos, Pablo fue bien claro. ¿Cuál fue el fundamento? Es Cristo. Si el fundamento, dice Pablo, es Cristo, y yo, dice Pablo, lo único que hice fue hablarles de Cristo, hermanos. ¿Qué es una predicación cristocéntrica? Cuando usted, hermano, oye que le están predicando de Cristo. Ahora, ¿qué es una predicación antropocéntrica? Antropocéntrica viene de antropos, que significa hombre, y céntrica, o sea que el hombre es el centro. Hoy, hermanos, lamentablemente en la mayoría de las iglesias parece que la predicación es solamente, el centro es el hombre. Lo que menos se predica es del fundamento, que es Cristo. Y Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento del cual está puesto, y el fundamento es Cristo. Una predicación antropocéntrica, hermanos, es cuando, por ejemplo, le predican, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios va a cumplir tus sueños, Dios tiene algo especial para ti. Hermano, todo es para usted. Todo es para usted. Dios te va a dar, Dios te va a llevar, Dios te va a dar dinero, Dios te va a hacer rico, Dios te va a dar empresa, Dios te va a llevar. O por otro lado es el que está predicando, es que yo hago, es que yo voy, es que a mí Dios me usa, es que vean como yo. Hermanos, si esa es la predicación en una iglesia, ora y sal de ahí y busca una iglesia donde la predicación sea cristocéntrica y no antropocéntrica. Segundo, el fundamento, hermanos, es Cristo, pero cada uno es responsable cómo sobreedifica. Hermano, usted es responsable cómo sobreedifica. Si se le está predicando de Cristo, cómo va a madurar espiritualmente. Usted es responsable si se le está predicando de Cristo. Eso, hermano, es como cuando un doctor a usted llega y le da la receta médica. El doctor le da el diagnóstico. Y el doctor le da a usted las pastillas y le dice, tiene que tomársela 3 veces al día. Ahora, ¿quién es responsable? Usted. Porque usted tal vez dice, no me da la gana, no me las tomo. Y no se las tome. La palabra de Dios dice esto. No me da la gana. No lo haga. Ese es su problema. Usted es responsable delante de Dios por su madurez espiritual. Aquí se le da el diagnóstico. Esto enseña al Señor. Esto dice Él en su palabra. Amén, iglesia. Tercero, hermanos, la conducta, oigan esto, dentro y fuera de la iglesia manifiesta la madurez espiritual de un cristiano. La conducta dentro y fuera de la iglesia manifiesta la madurez espiritual de un cristiano. Hermano, aquí es muy fácil decir que yo soy espiritual o soy maduro espiritual. Aquí es muy fácil. Pero el problema, hermano, es que eso hay que hacerlo no solamente dentro, sino también fuera de la iglesia. Ahora, ¿cuántos somos realistas que es allá donde más nos cuesta? Ser maduros allá afuera, no aquí. Porque aquí tal vez a usted el hermano le dijo algo y usted me muerdo la lengua para no decirle nada. Pero como está allá afuera y alguien le dijo algo y no hay nadie y no está en la iglesia o aquí por lo menos en los 4 paredes, ahí usted no se muerde la lengua, usted le muerde la oreja al otro. Entonces la conducta dentro y fuera de la iglesia manifiesta la madurez espiritual del cristiano. Cuarto,
La madurez, hermanos, es un asunto tanto personal como en cada creyente, como también comunitario como iglesia. Pablo vimos cómo llevó el asunto de la madurez desde lo personal hasta lo colectivo de la iglesia. Ustedes son un templo en el Señor. Quinto, ya voy terminando. Hermanos, no podemos ver la iglesia como si fuera cualquier cosa. Hermanos, no podemos ver la iglesia como si fuera cualquier cosa, ya que en ella mora el Espíritu Santo, ya que la iglesia está conformada por cada creyente y todos juntos formamos y somos el templo de Dios. No podemos ver la iglesia como cualquier cosa, hermanos. Algunas personas ven la iglesia como tipo, hermanos, discúlpenme a veces tal vez la comparación, pero a veces la gente ve la iglesia como un club social. A veces la gente ve la iglesia como, hoy voy a ir a la iglesia porque no tengo nada que hacer, porque hoy me sobró el tiempo. Hermanos, no podemos ver la iglesia así. Pablo le dice a los corintios, y debemos de entenderlo, somos un templo santo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cada uno de nosotros formamos ese templo para agradar y adorar el nombre de nuestro Señor. Oramos. Señor, queremos darte gracias. Señor, gracias por este tiempo en el cual, Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Si hay algo que debemos de pedir en esta hora, Señor, es que tú nos ayudes a crecer y a madurar espiritualmente. Señor, entender de que un día daremos cuenta de nuestra vida espiritual como cristianos, Señor, en todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo, en relación a la obra como cristianos. Entendemos, Señor, que el fuego lo probará, dice tu palabra, no aquí en este contexto para salvación o perdición, Señor, pero yo quisiera, Señor, algún día recibir recompensa. Señor, yo quisiera algún día, como dijo Pablo, esperar la recompensa tuya, Señor, por proclamar, por predicar a Cristo correctamente, como tú quieres que yo lo haga. Señor, y no solamente en eso, sino en todas las áreas de mi vida. Porque tu palabra dice, Señor, lo que Pablo enseña, de que mire cada uno cómo sobreedifica. Cada uno debe de mirar, debe ver cómo está construyendo su vida espiritual. Señor, porque algunos hoy lamentablemente creo, algunos edifican sobre heno, hojarasca, madera, algo que se va a quemar, Señor, aunque sean salvos, pero eso se va a quemar. Ayúdanos a edificar, Señor, sobre oro, sobre plata, sobre piedras preciosas. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra vida espiritual tiene valor para ti, Señor, en lo que hagamos después de ser cristianos, Señor, de ser creyentes, tiene valor delante de tus ojos. Tú miras, Señor, nuestra labor en ti, lo que hacemos, sea bueno o sea malo, Señor. Por lo cual te decimos, Señor, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a madurar espiritualmente como iglesia, como personas creyentes que somos, Señor, porque juntos formamos un templo santo donde el Espíritu de Dios mora en medio nuestro, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.